Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy David Rubio para Formación Comunista y como ya habréis podido ver en el título, hoy vamos a estar continuando la serie de vídeos de economía marxista que ya inició mi gran amigo y camarada Denis con el vídeo número 1, yo traje el vídeo número 2 y este es el número 3. Vamos a continuar la serie, hoy vamos a estar hablando de otros conceptos básicos como son el capital y la plusvalía y las distintas formas que tienen los capitalistas para aumentar dicha plusvalía y como decimos en todos estos vídeos son perfectos para que podáis aprender, para que cojáis nociones básicas y sí, ¿por qué no?, poder contestar a todos esos cuñados que dicen que los comunistas no tenemos ni idea de economía. Bueno, pues como decía en la introducción, hoy vamos a estar viendo algunos conceptos o nociones básicas como el capital, la plusvalía y las distintas formas o métodos que hay de aumentar la plusvalía. Si bien en anteriores vídeos comentábamos que la fórmula, digamos, del capital en la economía mercantil simple era la de mercancía, dinero, mercancía, hoy vamos a ver cómo en la economía mercantil capitalista a día de hoy eso no funciona y realmente la fórmula que utilizamos es la de dinero, mercancía, dinero, prima. Y sobre todo de dónde proviene esa D'. Tenéis que entender que la D' explica o justifica que al finalizar ese proceso, digamos, de circulación del capital, se genera, digamos, un dinero superior al que inicialmente se comenzaba ese ciclo. La cuestión radica en dónde se genera, digamos, ese dinero adicional, que en definitiva es ese plusvalor. Pues bien, hay ciertas teorías que, por ejemplo, justifican que ese plusvalor o ese, digamos, beneficio o ganancia momentánea se genera precisamente porque hay capitalistas habilidosos que consiguen vender sus mercancías por encima del valor que ellas mismas tienen o por encima del valor que otros capitalistas realizan sus mercancías en el mercado. Igual hay otras teorías que justifican que, digamos, esa D' proviene de ciertas variaciones que se pueden producir en el precio de las mercancías derivado de la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, los comunistas lo que afirmamos es que precisamente esa D', ese plusvalor en las mercancías, se genera gracias al trabajo de los obreros. Y es que hay que entender que bajo el capitalismo la fuerza de trabajo constituye una mercancía más. Pero no es una mercancía como el resto de las que puedan operar en el mercado, porque la mercancía del valor de la fuerza de trabajo tiene precisamente el valor de uso de ser la única mercancía capaz de generar más valor del que ella misma posee o necesita. Y es que hay que tener en cuenta que la fuerza de trabajo necesita un determinado valor para reponer esa propia fuerza de trabajo, que es lo que entenderíamos como el valor de cambio. Es decir, la fuerza de trabajo, ¿no?, la jornada de un trabajador necesita de toda una serie de necesidades materiales, culturales, etcétera, etcétera, para reponer precisamente esa inversión de fuerza de trabajo. Pero además, igual que vimos en el anterior vídeo, toda mercancía engendra o contiene un doble tipo de valor. Pues el valor de uso de la fuerza de trabajo es que es capaz de generar un valor superior al que ella misma necesita para reponer esa propia inversión. Ahí es donde los comunistas afirmamos que precisamente se genera ese plusvalor. Es decir, que si dentro de una jornada de trabajo entendemos que las primeras 4 horas de una jornada de 8 horas son precisamente las que engendran ese trabajo necesario, es decir, ese valor el cual es equivalente al valor que necesita el obrero para reponer la fuerza de trabajo de toda la jornada, las 4 horas restantes se entienden que son trabajo adicional y en las que se genera plusvalor que bajo el capitalismo se apropia íntegramente el capitalista. Pues bien, se podría llegar a entender que el capital, digamos, es equiparable a todo ese plusvalor generado. Pero no, el capital no es simplemente el exceso o el beneficio de dinero que se obtiene tras finalizar el ciclo de la economía. No, nosotros entendemos el capital como toda aquella inversión que va destinada a precisamente aumentar o continuar en la explotación del trabajo y en la generación de ese plusvalor. Es decir, el capital no es de por sí la maquinaria cuando está parada o cuando no se utiliza para la reinversión de la obtención de ese plusvalor, sino que precisamente el capital es toda aquella inversión que se dedica, digamos, a obtener todavía un mayor plusvalor o a reinvertir en los distintos ciclos productivos para obtener más plusvalía, digamos. Entonces, dentro de la definición de capital, nosotros diferenciamos entre capital constante y capital variable. Si tenemos en cuenta los distintos elementos que concurren para un ciclo productivo, como pueda ser, por ejemplo, la maquinaria, los edificios, las materias primas, la fuerza de trabajo, ¿dónde se englobará dentro de la definición de capital constante y capital variable? Pues bien,
Capital constante serán todos aquellos elementos que durante el ciclo productivo o durante varios ciclos productivos transfieren su valor a las mercancías de manera constante. Y sin embargo, el capital variable son aquellos elementos que concurren dentro de un proceso productivo que son capaces de generar más valor del que ellos mismos contienen y que por lo tanto no es que transfieran, sino que adicionan, generan un valor. Pues bien, si tenemos en cuenta esta definición entre capital constante y capital variable en relación a los distintos elementos que hemos mencionado que concurren en un ciclo productivo, la maquinaria, los edificios, las materias primas, se englobarán dentro del capital constante. ¿Por qué? Porque la maquinaria o las materias primas, bueno, las materias primas directamente se consumen para la elaboración de las mercancías, pero sin embargo, la maquinaria o los edificios se va produciendo un desgaste paulatino. Pero ese desgaste paulatino simplemente es la transferencia de manera paulatina en los distintos ciclos productivos a la elaboración de las mercancías. Es decir, la maquinaria nunca va a generar más valor del que ella misma contiene, sino que va a transferir su valor de manera constante a las mercancías. Sin embargo, la fuerza de trabajo, como hemos mencionado anteriormente, su valor de uso radica en que es capaz de generar más valor del que ella misma necesita para reponer esa propia inversión. Por lo tanto, forma parte del capital variable porque es capaz de adicionar, de generar valor. No únicamente transferir valor a las mercancías, sino generar más valor del que ellas mismas contienen. Pues una vez explicado la plusvalía y el capital, faltaría por explicar cuál es la tasa de plusvalía, o lo que también se llama el grado de explotación del obrero. ¿Por qué? Porque permite ver en comparativa, digamos, teniendo en cuenta cuál es ese plusvalor que se genera, qué capital variable hace falta invertir para generar ese plusvalor. Así pues, la tasa de plusvalía o el grado de explotación del obrero no es más que una fracción en la que en el numerador figura el plusvalor generado y en el denominador figura la cantidad de capital variable que es necesario invertir para generar, digamos, ese plusvalor. Es decir, que si yo tengo en un ciclo productivo, digamos, soy capaz de generar un plusvalor de 6 unidades y para generar ese plusvalor de 6 unidades necesito una inversión de capital variable de 3 unidades, eso me hace indicar que la tasa de plusvalía o el grado de explotación del obrero es del 200%. ¿Por qué? Porque de cada una unidad de inversión que yo realizo en capital variable, soy capaz de generar 2 unidades de plusvalor. Pues bien, una vez explicado, digamos, la tasa de plusvalía o el grado de explotación del obrero, faltaría por explicar las maneras o métodos de aumentar la plusvalía, porque obviamente los capitalistas se esfuerzan en poder aumentar la plusvalía porque, en definitiva, genera un aumento en sus beneficios privados o particulares. Pues bien, la primera de ellas es la plusvalía o aumentar la plusvalía de manera absoluta. ¿Esto cómo se logra? Dos vías principalmente. La primera de ellas es, digamos, aumentar la jornada de trabajo. Es decir, si yo en una jornada de trabajo de 8 horas soy capaz de generar un plusvalor de 2 unidades, está claro que si yo puedo aumentar la jornada de trabajo a 10 horas, seguramente será capaz de generar más unidades de plusvalor. Por otro lado, sin aumentar la jornada de trabajo, pero sí aumentando la intensidad del trabajo. Es decir, si yo en una jornada de 8 horas de trabajo soy capaz de generar 8 unidades de plusvalor, si yo logro intensificar o si yo logro aumentar la intensidad de la jornada de trabajo, pues en esa misma unidad de tiempo, es decir, en esas 8 horas de trabajo, a lo mejor soy capaz de generar 12 unidades de plusvalor en vez de las 8 que generaba anteriormente. Y por último está las maneras de aumentar la plusvalía de manera relativa. Es decir, si yo soy capaz de disminuir el valor que necesita la fuerza de trabajo para reponer esa inversión por una bajada en los precios de artículos de consumo, por una mejora en las herramientas o en los instrumentos de producción, como necesito, digamos, menos inversión en capital variable para esa misma empleación, digamos, de obreros, seré capaz de aumentar la plusvalía de manera relativa. Y esa tasa de plusvalía o ese grado de explotación que comentábamos anteriormente también aumentará. Así pues, con este vídeo ya deberíais tener claro algunos conceptos básicos como son la fórmula del capital en la economía mercantil capitalista, el capital, la plusvalía, la tasa de plusvalía o lo que es lo mismo, el grado de explotación del obrero, así como las distintas formas de aumentar la plusvalía que tienen los capitalistas a día de hoy. Así que nada, si os gustan este tipo de vídeos, recordad dar me gusta, comentar y en las próximas semanas os traemos la parte 4 de esta serie de vídeos sobre economía marxista. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.